Buenas tardes, nosotras somos la fonoaudióloga Sofía y Carol y hoy vamos a presentar nuestro trabajo final de investigación titulado como El rol del fonoaudiólogo en evaluación de la deglución post-ACV isquémico en unidad de terapia intensiva, con la licenciada Daina Rojo como nuestra directora y el tribunal como evaluadores. En esta exposición desarrollaremos la investigación en 6 secciones: introducción, pregunta, problema y objetivos, metodología, resultados, discusión y conclusión. Para adentrarnos al tema investigado es necesario conocer 3 ejes claves. Uno de ellos es el rol del fonoaudiólogo, el cual se encuentra avalado por la Ley Nacional número 27.568, sancionada en el año 2020, que menciona como un alcance de incumbencia el área de la fonoestomatología y además permite regular adecuadamente el ejercicio a nivel nacional. De manera similar, la Asociación Americana de Habla, Lenguaje y Audición, conocida como AYA, describe que los fonoaudiólogos desempeñan un papel central en la evaluación de los trastornos de la deglución, por lo que pueden brindar su atención en servicios de cuidados intensivos. Esto nos permite continuar con el segundo eje llamado unidad de terapia intensiva. La unidad está constituida por un equipo de profesionales de la salud que suelen trabajar de manera interdisciplinaria, acto fundamental para brindar una atención integral al paciente a partir de la unión de conocimientos de cada disciplina involucrada. Gran parte de los casos que ingresan a estas unidades de terapia intensiva son debido a patologías neurológicas como el accidente cerebrovascular o ACV. El ACV isquémico es una de las causas fisiopatológicas del mismo y se genera cuando se obstruye un vaso sanguíneo que irriga sangre hacia el cerebro. Previo al desarrollo del tercer eje, es relevante mencionar que a nivel mundial 15 millones de personas sufren un ACV y hasta el 65% de ellas tiene problemas deglutorios llamados disfagia. Esta patología puede provocar neumopatías por broncoaspiración, deshidratación, desnutrición y hasta trastornos psicosociales que afectan la calidad de vida del paciente. Por esto, el eje de evaluación de la deglución post-ACV isquémico se considera clave para explicar la necesidad de un fonoaudiólogo en UTI entrenado para realizar una evaluación precoz de la deglución y tomar decisiones adecuadas con el objetivo de reducir complicaciones en el momento crítico del paciente. La sanción de la ley mencionada, sumado al incremento de profesionales, reforzó el desarrollo de la disciplina en los centros de salud del país y especialmente en las unidades de terapia intensiva. Sin embargo, en una encuesta nacional publicada en el año 2020 en la revista de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, se expone que, según los encuestados, la evaluación de la deglución es realizada en un 60% por kinesiólogos, seguidos del médico intensivista con un 18%, fonoaudiólogos con solo el 10% y enfermeros también con el 10% igualados a los fonoaudiólogos. Estos datos permiten dar cuenta de la falta de especificidad del rol del fonoaudiólogo, puesto que se observa un bajo porcentaje comparado al de las otras disciplinas que no tienen como incumbencia la evaluación de la deglución. Por esto, conocer sobre el rol fonoaudiológico en la evaluación de la deglución post-ACV isquémico generaría un cambio en las políticas de salud para la detección temprana de disfagia por un profesional capacitado en el área. A partir de lo desarrollado anteriormente, se planteó la pregunta problema de investigación, que es: ¿cómo es el ejercicio fonoaudiológico de los profesionales en fonoaudiología que trabajan en las unidades de terapia intensiva con respecto a la evaluación de la deglución de pacientes post-ACV isquémico en la ciudad de Córdoba durante el periodo de marzo y abril del año 2024? La hipótesis previa al desarrollo de la investigación describe que los fonoaudiólogos se encuentran dentro de la unidad de terapia intensiva desarrollando un rol activo mediante diferentes actividades y tareas, siendo una de estas actividades la evaluación de la deglución, la cual es realizada con materiales y métodos propios de la disciplina. Además, el ejercicio y las experiencias vividas por los profesionales están influenciadas por variables como la metodología de trabajo utilizada en los centros de salud que poseen UTI,
la participación de los fonoaudiólogos en los equipos interdisciplinarios y las actividades que realiza en la unidad de terapia intensiva. Como objetivo general, se planteó analizar el ejercicio fonoaudiológico de los profesionales en fonoaudiología que trabajan en las unidades de terapia intensiva, respecto a la evaluación de la deglución de pacientes post-ACV isquémico de la ciudad de Córdoba, durante el periodo de marzo y abril del año 2024. Los objetivos específicos de la investigación son caracterizar el ejercicio fonoaudiológico en la evaluación de la deglución de pacientes post-ACV isquémico dentro de las unidades de terapia intensiva, identificar los materiales y métodos utilizados en la evaluación de la deglución de pacientes post-ACV isquémico y determinar las actividades y procedimientos realizados por los profesionales fonoaudiólogos en las UTI de la ciudad de Córdoba. El estudio se desarrolló desde un enfoque cualitativo mediante el método fenomenológico. Si bien este método quedó un poco limitado al principio por el estilo de confección del cuestionario, se consideró el adecuado para indagar sobre las vivencias, las percepciones y las experiencias de los sujetos. Además, se considera descriptivo de corte transversal debido a que las variables se estudiaron tal y como se presentaron en el momento de la pesquisa. Según la modalidad empírica, es observacional no experimental debido a que no se realizó ninguna intervención sobre los objetos de estudio y además las fuentes de información fueron desde fuentes primarias. La población de estudio, esta investigación fue reclutada mediante convocatoria, constituyéndose por fonoaudiólogos de la ciudad de Córdoba que trabajan en unidades de terapia intensiva. La muestra quedó conformada por 13 sujetos que mostraron conformidad con el consentimiento informado y el método de selección de la muestra fue no probabilístico, en donde se utilizó un criterio de conveniencia en función del acceso al contacto con los sujetos y la disponibilidad de los mismos. Se tomaron en consideración dos tipos de criterios para la selección de la muestra y así excluir o descartar aquellos que no se relacionan con el objetivo de la investigación. Por un lado, los criterios de inclusión son fonoaudiólogos que trabajan en las UTI de la ciudad de Córdoba y unidades de terapia intensiva a las que ingresan personas adultas mayores de 25 años y menores de 70 a causa de un ACV isquémico durante el periodo de marzo y abril del año 2024. Los criterios de exclusión son fonoaudiólogos de la ciudad de Córdoba que no trabajan en unidades de terapia intensiva y fonoaudiólogos que brindan su atención a pacientes menores de 25 y mayores de 70 años, a pacientes que han ingresado por otro tipo de patologías y a pacientes que han ingresado por ACV isquémico pero que han sido traqueostomizados. La recolección de datos se ejecutó mediante un cuestionario semiabierto ad hoc. No se realizó la validación ni el pilotaje del mismo, puesto que las preguntas buscaron indagar sobre las vivencias subjetivas de los participantes. Además, se realizó mediante el software formularios de Google y se realizó con una modalidad de autoadministración, es decir, que los sujetos lo completaron de forma autónoma sin la presencia del entrevistador. En la primera hoja se visualizó una breve descripción de la investigación, sumado al consentimiento informado, la solicitud del email de la persona y una pregunta cerrada con el objetivo de filtrar la muestra según los criterios de elegibilidad. Seguido a esto, se encontró el contenido de la encuesta dividido en 5 ejes. En el primero, formación académica y laboral, se preguntó sobre el título universitario, antigüedad en la profesión, formaciones en el área de la deglución y actualizaciones, y si el fonoaudiólogo trabaja dentro de UTI o cumple un rol de interconsultor. El segundo, de organización, contuvo preguntas sobre la dinámica interdisciplinar del establecimiento con respecto a la atención de pacientes en UTI y su primer abordaje en la deglución. El tercero, de procedimiento, se desarrollaron preguntas acerca de las actividades que realiza el fonoaudiólogo en UTI, los materiales y métodos utilizados en la evaluación de la deglución y la disponibilidad de los mismos. En el cuarto, de metodología, se abordaron los aspectos de
cómo es el modo de empleo del método seleccionado para la evaluación y cómo es la metodología de trabajo en el caso de haber más de un fonoaudiólogo en la misma unidad de terapia intensiva. Y en el quinto apartado de opinión se abordaron dos cuestiones de manera más subjetiva, una de ellas la importancia de la evaluación de la deglución y la otra la importancia del rol del fonoaudiólogo en la unidad de terapia intensiva. Con respecto al primer acercamiento, se construyó una base de datos de la población a partir de la solicitud de información actualizada y colaboración de entidades relacionadas a la fonoaudiología, como así también el contacto directo con los fonoaudiólogos. Se presentó el proyecto y el protocolo al Comité Institucional de Ética de la Ciudad de Córdoba para su aprobación. Luego de recibir la habilitación, se continuó con la convocatoria de la muestra mediante la difusión de un flyer que contenía una explicación de la investigación sumado al link para ingresar al formulario. Y esto se envió a través de redes sociales. Posterior a la recepción de las respuestas, se continuó con el plan de análisis de la investigación. En el mismo se empleó un método de análisis cualitativo mediante la comprensión del significado y esencia de las experiencias. Se realizó un análisis de la tendencia que se describió mediante frecuencias y porcentaje de respuesta, es decir, cuántas respuestas hubo en cada categoría y qué porcentaje representa del total de las respuestas. Esto tuvo como objetivo reforzar el análisis cualitativo. Además, se aplicó la teoría fundamentada con el objetivo de generar conceptos basados en los datos recolectados, integrarlos y comparar la teoría con la literatura, lo cual permitió desglosar esos conceptos en categorías y subcategorías. También se aplicó un análisis de contenido con el objetivo de identificar temas recurrentes, clasificarlos en temas específicos y así determinar patrones de respuesta entre las respuestas de los sujetos. Comenzando con los resultados, el primer eje de formación académica y laboral permitió realizar una descripción de la muestra, en donde se observaron 4 características. Con respecto al título universitario, la participación de licenciados en fonoaudiología fue mayor con un 69,2% y los fonoaudiólogos con título intermedio representaron el 30,8%. Si hablamos de la experiencia de los sujetos, se vio una gran variabilidad de casos que van desde los 10 meses hasta más de 25 años. Además, los participantes mencionaron haber realizado formaciones en el área de la dilución, como maestrías, posgrados, cursos, diplomaturas, congresos, residencias y cursos. También se indagó sobre cómo es el trabajo en la unidad de terapia intensiva en cuanto a dentro del equipo como interconsultores o ambas modalidades. Los demás ejes permitieron crear 3 conceptos para analizar e interpretar los resultados. Son la unidad de terapia intensiva, ejercicio fonoaudiológico y criterios personales, cada uno con sus correspondientes categorías que iremos desarrollando en las siguientes diapositivas. Comenzando con el concepto de unidad de terapia intensiva, este se dividió en 3 categorías: equipo, trabajo interdisciplinario y atención de pacientes. En cuanto a esta última, se desarrolló mediante una pregunta cerrada con el objetivo de filtrar la muestra y reconocer a aquellos sujetos que brindan su atención a pacientes adultos post-ACV isquémico. En la categoría equipo, los participantes describieron su contexto laboral. Por un lado, nombraron a los integrantes del equipo, siendo más frecuente la mención de médicos, enfermeros, kinesiólogos, fonoaudiólogos y nutricionistas. Como se verán en los ejemplos, hubo 2 tipos de respuestas. Algunos que respondieron de manera más escueta y otros que especificaron y desarrollaron todos los integrantes del equipo que están dentro de UTI. En cuanto al abordaje de la deglución, no se observó similitud entre las respuestas o experiencias de los sujetos y se encontró que más de la mitad de los fonoaudiólogos no realizan la evaluación de la deglución en una primera instancia, y esta instancia es realizada por médicos o kinesiólogos respiratorios.
Además, si relacionamos estas respuestas con la experiencia laboral de cada profesional, se puede analizar que esta experiencia o antigüedad no garantiza que sea el fonoaudiólogo quien realiza la evaluación de la deglución en una primera instancia. En la categoría Trabajo interdisciplinario se analizó si la colaboración entre profesionales está presente en la experiencia de los participantes. Se pudo observar distintas realidades en las respuestas para cada profesional. Aquellos que trabajan interdisciplinariamente, aquellos que no, y aquellos que trabajan en conjunto con algunas disciplinas en específico, como médicos o kinesiólogos respiratorios. Siguiendo con el concepto de ejercicio fonoaudiológico, este se dividió en dos categorías. Una de ellas, actividades del fonoaudiólogo, y la otra, las consideraciones, cada una con 4 subcategorías correspondientes. En cuanto a las actividades del fonoaudiólogo, se observó una similitud entre las respuestas de los participantes en 3 actividades en específica: la evaluación de la deglución, la evolución clínica y las capacitaciones. Se encontró también que estas capacitaciones o charlas no fueron mencionadas por aquellos profesionales con el título de fonoaudiólogo, o aclaraban que esta actividad es realizada por el licenciado a cargo del servicio. En la evaluación de la deglución, los profesionales refirieron utilizar materiales y métodos en específico. A partir del análisis, se evidenció una similitud en las respuestas acerca de los materiales utilizados, especialmente el uso de descartables y alimentos. Con respecto al uso de alimentos, se destaca que algunos fonoaudiólogos especificaron qué tipo de alimento utilizan, como yogur, durazno, galleta o agua, y en otras respuestas mencionaron el tipo de consistencia, como líquido, semisólido y sólido. Además, se indagó si deben proveerse de algún material. En algunos casos deben suministrarse de elementos como oxímetro, estetoscopio o guantes, y en otros casos el establecimiento les provee al profesional todos los materiales necesarios para la evaluación. Se evidenció una frecuencia de 3 métodos utilizados para la evaluación de la deglución: el Guiding Swallowing Screen o GAS, que consta de 2 fases de evaluación, una indirecta y otra directa a partir de 3 consistencias: semisólido, líquido y sólido. También el método de exploración clínica volumen-viscosidad, que se realiza a partir de 3 viscosidades: néctar, pudding y líquido. Y la observación clínica. También se evidenció que 2 sujetos mencionaron utilizar un protocolo propio del servicio y que otras respuestas mencionaron otros métodos que no fueron frecuentes. Esto permite dar cuenta que el fonoaudiólogo tiene a su alcance una batería de métodos disponibles para la evaluación de la deglución, por lo que se considera el profesional adecuado para realizar esta función. Además, si relacionamos esto con la experiencia de los sujetos, se pudo ver que aquellos con menos experiencia mencionaron 1 o 2 métodos y aquellos con mayor experiencia señalaron utilizar un conjunto de métodos disponibles en la práctica diaria. La subcategoría Trabajo en equipo hace referencia a la organización laboral de los fonoaudiólogos que integran un mismo centro de salud. Se observó que 8 profesionales trabajan en conjunto con sus colegas, realizando actividades como la evaluación de la deglución y el seguimiento de pacientes, con el objetivo de dividir tareas y tomar decisiones en conjunto. Además, algunos profesionales mencionaron utilizar el mismo protocolo o instrumento de evaluación. Esto destaca el trabajo grupal activo, coordinado y la comunicación interna para la resolución de problemas. Un dato relevante de este tema es que no se observó jerarquización entre los profesionales, sino que un solo sujeto mencionó que en caso de código rojo se establece una voz de mando que guía al equipo. En la categoría consideraciones, los sujetos describieron las características a tener en cuenta al momento de realizar la evaluación de la deglución.
y se pudo ver que el estado de conciencia del paciente y la comunicación y colaboración son características a tener en cuenta según la gravedad del paciente. Con respecto al periodo de aplicación, se destacó la mención de un abordaje temprano al paciente post-ACV isquémico dentro de las 48 horas del ingreso a la unidad. Sin embargo, esto se diferenció de otras respuestas en las que los fonoaudiólogos deben esperar a una valoración médica del estado del paciente para comenzar con la evaluación. Por tanto, por lo que el periodo de aplicación es variable. En cuanto a la subcategoría de empleo del test, esta abordó aspectos sobre el modo de aplicación del método para la evaluación de la deglución. Se pudo ver que 6 sujetos mencionaron utilizar el modelo original y en cambio 5 mencionaron realizarle modificaciones según el contexto o creando un protocolo propio en el servicio, basándose en la teoría y en otros métodos ya estandarizados. También se pudo analizar este tema de acuerdo a la experiencia de los sujetos, debido a que aquellos con una experiencia menor mencionaron utilizar el modelo original y aquellos con una experiencia mayor mencionaron realizarle variaciones o modificaciones según el estado del paciente, la comunicación y colaboración del mismo y según criterios personales. Por último, en esta categoría de consideraciones se indagó sobre el modo de las modificaciones durante la evaluación y se observó que se generan a partir del estado del paciente o la disponibilidad de alimentos. Para finalizar con el desarrollo de los conceptos, se explica el último llamado criterios personales, que es definido como la apreciación personal de los sujetos sobre un concepto o asunto a partir de las experiencias y los conocimientos. De esta se desprende la categoría fonoaudiólogos en UTI, que a su vez se divide en 2 subcategorías. Por un lado está la importancia de la evaluación de la deglución, que las respuestas la definen como primordial, clave, imprescindible y fundamental, puesto que permite conocer el estado del paciente, buscar eficacia en la alimentación oral y prevenir complicaciones. Por otro lado, en importancia del rol del fonoaudiólogo, los sujetos consideran que son quienes cuentan con los conocimientos necesarios para evaluar la función deglutoria del paciente post-ACV isquémico, por lo que consideran que todas las UTI deben contar con uno o más fonoaudiólogos presentes para realizar esta función y así evitar el margen de error en la evaluación y el riesgo de intrusismo, sumado a proveer la importancia del diagnóstico y la intervención precoz. A partir de los resultados, se analizaron e interpretaron varios puntos en relación a los objetivos específicos y a investigaciones de autores especializados en el tema. Los puntos de esta diapositiva se relacionan con el primer objetivo específico de caracterizar el ejercicio fonoaudiológico. En primer lugar, se observó que en la ciudad de Córdoba las UTI están compuestas por un equipo de profesionales de la salud y que existe la necesidad de incluir un servicio de fonoaudiología que sea el responsable del abordaje de la deglución. Esto coincide con lo que sostiene la investigación de Dilworth, puesto que considera al fonoaudiólogo como un miembro principal del equipo, junto con el personal médico y otras disciplinas. De acuerdo a los alcances de esta investigación, la totalidad de la muestra no expresó un desarrollo del trabajo en conjunto en los equipos de unidad de terapia intensiva, lo cual no coincide con lo expuesto por los autores Dilworth y Clark y Eversole, debido a que estos autores consideran como fundamental el trabajo interdisciplinario y la colaboración entre profesionales para lograr y brindar una atención óptima e integral al paciente. Se observó que los fonoaudiólogos atienden a pacientes post-ACV isquémico y en algunos casos realizan el primer abordaje de la deglución. En otros lo abordan en segunda instancia o son interconsultores. Esto se relaciona con la descripción que realiza la Haya sobre el fonoaudiólogo y su papel central en la evaluación de la deglución.
Los resultados demuestran que el rol del fonoaudiólogo está en crecimiento y se está reconociendo de una manera mayor en la actualidad. Esto es confirmado y afirmado por algunos autores como el equipo de Chamorro Sánchez. Sin embargo, hay otros autores como el equipo de Rowland que consideran que es inadecuada la incorporación de estos profesionales a los equipos de unidades de terapia intensiva y además plantean la necesidad de un cambio cultural para que exista una gestión colaborativa entre las disciplinas y también que haya un beneficio en las políticas de salud pública. Las opiniones acerca del rol del fonoaudiólogo concuerdan en que poseen habilidades y herramientas para evaluar la deglución de pacientes post-ACV isquémico, de la misma manera que se determinan las directrices para las prestaciones de servicios de cuidados intensivos o GPICS, que destacan los conocimientos específicos de estos profesionales. Además, los resultados exponen que se necesitan más fonoaudiólogos formados en esta área en específico que sean parte de los equipos de las unidades de terapia intensiva. Tal así lo definen el equipo de Rowland, debido a que mencionan la falta de oportunidades de formaciones específicas y la necesidad de mejorar el desarrollo profesional en este ámbito. El primer punto de esta diapositiva se relaciona con el segundo objetivo específico de identificar materiales y métodos. Los materiales que describen los sujetos coinciden con los requeridos para la implementación del método, pero si hablamos de la disponibilidad de los mismos, no todos los fonoaudiólogos tienen el alcance de estas herramientas, y esto supone la falta de garantía de recursos a la hora de realizar la evaluación, que puede llevar a inconsistencias en la detección de disfagia. Con respecto a los métodos, las respuestas fueron heterogéneas y varían según el profesional. Estas interpretaciones se relacionan con lo descrito en las investigaciones de los equipos de Sprong y Chamorro Sánchez, quienes relatan que es esperable la discrepancia en las respuestas acerca de los métodos y la forma de aplicación de los mismos, y que resulta evidente la necesidad de estandarizar y generar un consenso del proceso de evaluación de los pacientes con disfagia. Asimismo, las consideraciones que se tienen en cuenta en la evaluación coinciden con la investigación de Cámpora y su equipo en cuanto a realizar la valoración dentro de las primeras 24 horas, tener en cuenta el estado del paciente y adaptar la evaluación según la severidad y el periodo evolutivo de la enfermedad del paciente. Estos dos últimos puntos de la diapositiva se relacionan con el tercer objetivo específico de determinar las actividades y procedimientos. Por un lado, el análisis de los criterios personales revela que se considera primordial e importante la evaluación de la deglución en UTI en pacientes post-ACV isquémico para prevenir complicaciones respiratorias y alimentarias. Y esto se puede ver plasmado también en las ideas de los equipos de Barbier-Rubiera y de Rowland, debido a que mencionan como necesario un examen de diagnóstico de la disfagia y también del estado nutricional del paciente, para prevenir las complicaciones y diagnosticar de una manera adecuada a la disfagia, debido a que una disfagia mal diagnosticada o no tratada puede perjudicar también el tratamiento del ACV. Por otro lado, en cuanto al ejercicio fonobiológico en UTI, se analizó que este consiste en evaluar la deglución, evolucionar la historia clínica y realizar capacitaciones al equipo, sumado también a informar a la familia sobre la salud del paciente. Y esto se puede ver también en lo descrito por La Haya y Clark y Eversole, debido a que mencionan al fonoaudiólogo como un profesional capacitado para coordinar al equipo de disfagia, comunicarle al mismo los resultados y recomendaciones y de igual manera informar al paciente y a sus cuidadores sobre la salud del paciente y los riesgos de disfagia y de aspiración. Los hallazgos de este estudio generaron juicios o valoraciones propias acerca de que debería existir un servicio de fonoaudiología especializado en deglución dentro de todos los equipos de UTI de la ciudad de Córdoba. Además, sería pertinente el trabajo interdisciplinario para el abordaje integral del paciente
sumado al trabajo intraprofesional de 2 o más fonoaudiólogos. Las opiniones mencionan que la evaluación de la deglución es de incumbencia fonoaudiológica, por lo que este profesional se debería considerar como el primero en abordar esta función. Suma que deberían existir mayor cantidad de programas de formación específica en esta área y actualizaciones periódicas sobre la disfagia. Además, las instituciones deberían proveer de todos los recursos y materiales necesarios para lograr una evaluación plena del paciente. Y por último, se considera necesario la creación de un consenso en la ciudad de Córdoba acerca de los materiales y métodos a utilizar para la evaluación de la deglución, teniendo como paso previo el grupo de referencia argentino del Consenso Internacional IPSI y también el capítulo de fonoaudiología publicado en la SATI. Esto sería con el objetivo de generar un algoritmo, evitar las diversas interpretaciones de los profesionales y facilitar y mejorar la comunicación entre los mismos. Es posible comparar este estudio con otras investigaciones previas que abordan un tema similar. En primer lugar, los hallazgos con respecto a las actividades del fonoaudiólogo en UTI coinciden con la investigación de Clark y Bersolé, que describen acciones importantes como educar al paciente y a los cuidadores acerca de la disfagia. En segundo lugar, la evaluación de la deglución es realizada por kinesiólogos en la investigación argentina del equipo de Catini, lo que contrasta con los resultados de este estudio que afirman la presencia del fonoaudiólogo en esta acción. En tercer lugar, la gran variabilidad de métodos observados en las respuestas de los sujetos se puede comparar con la investigación argentina de Catini y su equipo y con la investigación chilena de González y su equipo, debido a que estos autores también mencionan la falta de consenso en los métodos de evaluación de la deglución. Sin embargo, existen otras investigaciones como la de Schweitzer y su equipo de Suiza que mencionan los procedimientos operativos estándar establecidos en las unidades de terapia intensiva que permiten un consenso entre los profesionales. En cuarto lugar, las consideraciones mencionadas por fonoaudiólogos a tener en cuenta al momento de evaluar la deglución coinciden con lo concluido en la revisión de Dilworth. Por último, la falta de fonoaudiólogos en UTI y en el equipo de salud es consistente con la literatura de Rowland y su equipo, que explican una inadecuada incorporación de estos profesionales, la necesidad de una mayor inclusión y el reconocimiento del rol fonoaudiológico en UTI. Los sujetos encuestados y estos autores también consideran necesario que los miembros del equipo sean más conscientes de la función y las competencias fonoaudiológicas. En este punto, corresponde hacer referencia a la Ley Nacional del Ejercicio Profesional de la Fonoaudiología, que explica y avala las incumbencias fonoaudiológicas. El análisis de esta investigación nos permitió dar cuenta de las limitaciones que pudieron haber generado sesgo en nuestro estudio. Una de ellas se dio durante la búsqueda de información y de referencias bibliográficas sobre el tema, debido a que es un tema que aún no está muy desarrollado a nivel nacional y tampoco a nivel mundial. Otra limitación se dio en cuanto a la metodología, debido a que la formulación de algunas preguntas, la falta de comprensión o de respuestas y la falta de interacción con los entrevistados pudo haber influido en la precisión y en la profundidad de las respuestas. En la recolección de la muestra se tuvo que modificar la obtención de la misma y adjudicar a los sujetos un carácter anónimo. Se llegó a una muestra significativa y valiosa en información, pero aún así podría haber sido de mayor cantidad, puesto que algunos sujetos de la población no participaron por ser interconsultores o por no considerarse parte de UTI o del equipo. Otra limitación fue la modalidad semiabierta del cuestionario aprobado por el CIEIS, ya que se podría haber utilizado métodos de recolección más abiertos y así permitir una extensión mayor en la respuesta de los participantes.
En lo que respecta a las sugerencias de esta investigación, se recomienda realizar más investigaciones de carácter provincial, regional y nacional que cuenten también con incidencias y prevalencias actualizadas. Además, realizar investigaciones mediante la administración de un cuestionario a través de una entrevista personal con el entrevistado. También se sugiere investigar sobre el rol fonoaudiológico en la evaluación de la deglución en otras patologías que se presentan en la unidad de terapia intensiva. También sobre la inclusión del fonoaudiólogo en el equipo de UTI y la colaboración con otros profesionales y una comparación de los métodos y la utilización de los mismos en el sector público y privado. El desarrollo de esta investigación nos permite dar cuenta que el rol del fonoaudiólogo está presente en la evaluación de la deglución del paciente post-ACV isquémico, pero se visualiza que en algunas UTI de la ciudad de Córdoba aún es escasa la incorporación de estos profesionales al equipo interdisciplinario. Por eso es importante difundir y clarificar acerca del rol y el accionar fonoaudiológico para que los demás profesionales de la salud los reconozcan como agentes indispensables de la unidad crítica y así fomentar su incorporación permanente a las unidades de terapia intensiva. Se refleja que los fonoaudiólogos se consideran capaces de evaluar la función deglutoria de manera adecuada, pero aún así es necesario aumentar las oportunidades de formación en disfagia para los fonoaudiólogos que trabajan en unidades de terapia intensiva, ya que un trastorno deglutorio en pacientes post-ACV isquémico puede generar otras complicaciones que necesiten conocimientos especializados. Además, la metodología que utilizan los profesionales para evaluar la deglución difiere según el profesional y también según el centro de salud, por lo que se considera conveniente la creación de una guía nacional o provincial con el objetivo de generar un consenso entre los profesionales. Para finalizar, esta investigación permite reconocer el rol fonoaudiológico en la evaluación de la deglución, promover la inclusión del fonoaudiólogo al equipo de UTI y el trabajo interdisciplinario, y además fomentar la creación de un consenso para la detección precoz de disfagia en pacientes críticos. Estos hallazgos nos permiten dar cuenta que, en relación con la hipótesis, los fonoaudiólogos participan en las UTI de la ciudad de Córdoba de manera parcial, debido a la falta de claridad y reconocimiento acerca del rol por parte de los miembros del equipo. Por esto, no se garantiza que los fonoaudiólogos sean quienes abordan en primera instancia la evaluación de la deglución. Antes de despedirnos, queremos agradecer a todas las personas que confiaron en nosotras para lograr este gran objetivo y nos acompañaron en el proceso. También a la Escuela de Fonoaudiología, que nos abrió las puertas para estudiar y formarnos en esta carrera. A todos los fonoaudiólogos que crecen cada día en la profesión y a aquellos que luchan por el reconocimiento de esta maravillosa disciplina. Muchas gracias.